El sol apenas se filtraba por las altas ventanas del tribunal, como si temiera iluminar lo que estaba a punto de suceder. Juan Méndez estaba de pie en el centro de la sala, con las manos esposadas y el uniforme policial arrugado, un recordatorio de los días en que su placa significaba algo. A sus 35 años, había visto de todo, noches persiguiendo criminales bajo la lluvia, tiroteos en callejones oscuros, familias destrozadas por la droga. Pero nada lo había preparado para esto, ser acusado de corrupción, de vender información a los narcos, un delito que él no solo no cometió, sino que había jurado combatir con su vida. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos y algunos de sus antiguos compañeros lo observaban desde las bancas. Algunos con lástima, otros con desprecio. El fiscal, un hombre de traje caro y sonrisa afilada como una navaja, había presentado pruebas, dinero encontrado en el casillero de Juan, mensajes falsificados, testigos comprados. Todo un montaje orquestado por el comisario Ramírez, su jefe, un hombre que Juan había considerado un mentor hasta que descubrió que su ambición valía más que la justicia. El juez, un anciano de rostro severo y gafas que resbalaban por su nariz, golpeó el martillo con fuerza. Juan Méndez, dijo, su voz resonando como un trueno, por los cargos de corrupción y traición a la fuerza policial, este tribunal lo sentencia a 15 años de prisión sin posibilidad de fianza. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Juan sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. 15 años. Su hija, Sofía, que apenas tenía 6 años, crecería sin él. Su madre, que dependía de su salario, se quedaría sola. Todo lo que había construido se desmoronaba como un castillo de arena frente a una ola implacable. Pero no lloró. No les daría esa satisfacción. En cambio, levantó la mirada y buscó algo, alguien, que aún le diera esperanza. Y allí estaba. Trueno, su pastor alemán, estaba sentado junto a la puerta principal, custodiado por un adiestrador de la unidad canina. Su pelaje negro y fuego brillaba bajo la luz tenue, sus orejas erguidas como antenas captando cada sonido. Trueno no era solo un perro de trabajo, era el compañero que había estado con Juan en las peores misiones, el que olfateaba drogas en escondites imposibles, el que lo esperaba al final de cada turno con un ladrido alegre. Ahora, sus ojos oscuros estaban fijos en Juan, como si dijeran, no está solo. Juan respiró hondo y dio un paso adelante, ignorando el dolor de las esposas en sus muñecas. Señor juez, dijo, su voz temblando pero decidida, antes de que me lleven, quiero pedir algo. No para mí, sino para él. Déjeme despedirme de mi perro. Es lo único que me queda. El fiscal se puso de pie de inmediato, ajustándose la corbata con un gesto arrogante. Esto es ridículo, protestó. Una maniobra barata para ganar simpatía. No hay tiempo para sentimentalismos. Pero el público no estaba de acuerdo. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas, gritó desde el fondo. Déjenlo despedirse, por el amor de Dios. Es un hombre, no una bestia. Otros se unieron, y un murmullo de apoyo creció hasta convertirse en un rugido. El juez frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción, pero levantó una mano para silenciar a la sala. 5 minutos, concedió, su tono cortante como una guillotina. Ni un segundo más. El adiestrador soltó la correa de Trueno, y el pastor alemán no esperó ni un instante. Corrió hacia Juan con una velocidad que hizo temblar el suelo de mármol. Sus patas resonaban como tambores, y su cola se movía como un metrónomo de pura emoción. Cuando llegó, se alzó sobre sus patas traseras, apoyando las delanteras en el pecho de Juan, y lamió su rostro con una mezcla de ansiedad y amor. Juan lo abrazó con fuerza, hundiendo las manos en el pelaje cálido del perro, sintiendo por un momento que el mundo no estaba tan roto como parecía. Tú sabes que no hice nada, ¿verdad, amigo? Susurró,
su voz quebrándose mientras las lágrimas que había retenido empezaban a caer. Siempre lo supiste. Trueno lo miró con esos ojos profundos, casi humanos, y por un segundo todo fue paz. Pero entonces algo cambió. El perro se tensó, sus orejas giraron como si captaran un sonido que nadie más podía oír. Olfateó el aire, su hocico temblando, y de pronto giró la cabeza hacia la mesa del fiscal. Un gruñido bajo salió de su garganta, un sonido que hizo que varios en la sala se estremecieran. —¿Qué pasa, Trueno? —preguntó Juan, soltándolo con cuidado, confundido por la reacción de su compañero. El pastor alemán no respondió con palabras, pero sí con acción. Con un salto ágil, se lanzó hacia la mesa del fiscal, ignorando los gritos de los guardias que intentaron detenerlo. Subió al asiento, luego al escritorio, haciendo volar carpetas y papeles al suelo con un caos glorioso. El fiscal, visiblemente nervioso, intentó apartarlo, gritando: «¡Saquen a este animal de aquí! Esto es un ultraje». Pero Trueno no se detuvo. Sus patas rasgaron los documentos, su hocico buscaba algo con una precisión quirúrgica. De repente, entre el desorden, sus dientes atraparon un objeto pequeño y negro que había caído de una carpeta. Era un dictáfono, viejo y desgastado, pero aún intacto. El silencio cayó sobre la sala como una cortina pesada. Trueno bajó del escritorio con el dictáfono en la boca y caminó hacia Juan, depositándolo a sus pies como si fuera un regalo sagrado. Juan lo recogió con manos temblorosas, sintiendo que su pulso se aceleraba. Miró al juez, luego al fiscal, que ahora estaba pálido como la muerte, y finalmente presionó el botón de reproducción. Una voz familiar llenó el aire. Era el fiscal, hablando con el comisario Ramírez, su jefe. Méndez es un problema. Planta el dinero en su casillero, falsifica los mensajes, y me encargo del resto. Cuando caiga, el puesto será mío, decía la grabación con una claridad que helaba la sangre. El público estalló en gritos. El juez golpeó el martillo una y otra vez, exigiendo orden, pero nadie lo escuchaba. Juan levantó la mirada, todavía sosteniendo el dictáfono, y miró a Trueno, que estaba sentado a su lado, tranquilo, como si supiera que había cambiado el destino de su amo con un solo movimiento. «Mi perro encontró la verdad», dijo Juan, con una voz que temblaba de furia y esperanza. Y ahora nadie puede ignorarla. La sala del tribunal parecía un campo de batalla tras una explosión. Papeles desperdigados por el suelo, voces gritando unas sobre otras, y el martillo del juez golpeando sin cesar, como un tambor perdido en una tormenta. Juan Méndez estaba de pie, todavía con las esposas cortándole las muñecas, sosteniendo el dictáfono como si fuera una granada a punto de estallar. La grabación que Trueno, su pastor alemán, había encontrado entre los documentos del fiscal resonaba en su cabeza, las voces del comisario Ramírez y del fiscal, planeando su ruina con una frialdad que lo hacía hervir de rabia. Pero también había esperanza, una chispa que no sentía desde que todo comenzó a derrumbarse. Trueno estaba a su lado, con el lomo recto y los ojos fijos en el frente. Su pelaje negro y fuego brillaba bajo las luces del tribunal, y su calma contrastaba con el caos que él mismo había desatado. Juan lo miró y sintió un nudo en la garganta. Ese perro, su compañero de tantas noches en las calles, había hecho lo que ningún abogado, ningún testigo había logrado, encontrar la verdad enterrada bajo capas de mentiras. El juez, con el rostro enrojecido y las gafas torcidas, golpeó el martillo una vez más. «Orden en la sala», rugió, su voz temblando de furia. «Guardias, controlen esto de una vez». Dos oficiales se acercaron a Juan, pero él no se movió. Sus ojos estaban clavados en Trueno, en esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que cualquier humano podía imaginar. El perro no era solo un animal entrenado, era su sombra, su fuerza, el que lo había sacado de tiroteos con el hocico lleno de valor,
el que lo esperaba al final de cada turno con un ladrido que decía «Estoy aquí». Ahora, en ese tribunal, Trueno había ladrado de una manera distinta, con un hallazgo que podía devolverle su vida. El fiscal, con el sudor corriendo por su frente y la corbata desajustada, se levantó de su asiento, señalando a Juan con un dedo que temblaba de desesperación. «Esto es una farsa», exclamó, su voz quebrándose como vidrio. «Esa grabación no prueba nada. Podría ser un montaje, una trampa para desprestigiarme». Sus palabras eran un grito al vacío. El público no le creía, y el juez, aunque mantenía su expresión dura, parecía dudar por primera vez. Juan dio un paso adelante, alzando el dictáfono con las manos esposadas. «Señor juez, escuche usted mismo», dijo, su voz temblando de una mezcla de furia y súplica. «Mi perro no miente. Trueno encontró esto porque sabía que estaba ahí. Siempre supo que soy inocente». El juez extendió la mano, y un guardia tomó el dictáfono con cautela, como si temiera que explotara. Trueno gruñó suavemente, sus dientes brillando por un segundo, y el guardia vaciló. Juan puso una mano en el lomo del perro, calmándolo con un susurro. «Tranquilo, amigo. Ellos también necesitan oírlo». El juez presionó el botón, y la sala se llenó de nuevo con las voces traicioneras. «Méndez es un estorbo. Planta el dinero, falsifica los mensajes, y me encargo del resto. Cuando caiga, el ascenso será tuyo», decía el fiscal en la grabación, mientras el comisario Ramírez reía al fondo. El público contuvo el aliento. Algunos se taparon la boca, otros dejaron escapar gritos de indignación. Cuando la grabación terminó, el silencio era tan pesado que se podía escuchar el leve jadeo de Trueno mientras miraba a Juan con una lealtad que no necesitaba palabras. El juez se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados como si intentara perforar la verdad con la mirada. «Esto es grave», dijo lentamente, cada palabra pesando como una sentencia. «Pero necesitamos verificar la autenticidad de esta grabación antes de proceder». El fiscal vio una oportunidad y se aferró a ella como un náufrago a un tablón. Se puso de pie, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. «Exacto», exclamó. «Esto no es más que un truco. Ese perro pudo haber sido entrenado para traer cualquier cosa y montar este circo. No hay pruebas de que esto sea real». Juan sintió que la rabia le subía por la garganta como lava. Quería gritar, golpear, hacer que ese hombre pagara por cada mentira que había tejido. Pero antes de que pudiera hablar, una voz cortó el aire desde el fondo de la sala. Era Ana, una periodista joven con el cabello recogido y una libreta en la mano. Se levantó, ignorando las miradas de reproche. «Señor juez, tengo algo que decir», anunció, su voz firme como el acero. «Hace semanas recibí una llamada anónima. Me hablaron de una conspiración en la comisaría, de cómo Ramírez y el fiscal planeaban hundir a un policía honesto. No tenía pruebas entonces, pero lo que dijo coincide con esa grabación. Ese perro no miente, pero ellos sí». El público estalló de nuevo, un rugido de apoyo que hizo temblar las paredes. Juan miró a Ana, agradecido, y luego a Trueno, que parecía saber que su hallazgo había encendido una llama imposible de apagar. Pero el fiscal no se rendía. Se acercó al juez, susurrándole algo al oído con una urgencia desesperada, y por un momento pareció que todo podía derrumbarse otra vez. Entonces Trueno actuó. Sin previo aviso, el pastor alemán saltó hacia el fiscal, derribándolo al suelo con un empujón de sus patas poderosas. El hombre gritó, agitando los brazos, pero Trueno no lo mordió. En cambio, olfateó su chaqueta con una precisión letal y, con un movimiento rápido, arrancó un sobre pequeño que sobresalía de su bolsillo. Lo dejó caer a los pies del juez y retrocedió, sentándose junto a Juan como si nada hubiera pasado. El juez levantó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió.
Dentro había una nota escrita a mano, fechas, nombres, cantidades de dinero. Un registro detallado de sobornos que vinculaba al fiscal y al comisario Ramírez con los narcos que Juan había jurado detener. La sala explotó en un caos absoluto. Gritos, aplausos, insultos al fiscal. El juez, ahora con el rostro pálido, levantó la voz por encima del tumulto. Guardias, detengan al fiscal de inmediato. Juan cayó de rodillas, abrazando a Trueno con todas sus fuerzas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba. Lo hiciste, amigo. Me salvaste. Trueno lamió su cara, su cola moviéndose lentamente, como si entendiera que había rugido más fuerte que cualquier martillo, desenmascarando una mentira que casi destruye a su amo. El tribunal estaba sumido en un caos que parecía no tener fin. Los gritos del público llenaban el aire, mezclándose con el sonido de los guardias arrastrando al fiscal hacia la salida, sus manos esposadas y su rostro desencajado por el pánico. Juan Méndez seguía de rodillas en el centro de la sala, abrazando a Trueno, su pastor alemán, como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza, sino de un alivio tan profundo que casi dolía. El dictáfono y la nota que Trueno había encontrado, pruebas irrefutables de la conspiración que lo había condenado, estaban ahora en manos del juez, quien las miraba con una mezcla de incredulidad y furia contenida. El suelo de mármol estaba cubierto de papeles rotos, carpetas volcadas y el eco de una verdad que había estallado como una bomba. Juan levantó la mirada hacia Trueno, cuyos ojos oscuros brillaban con una calma que contrastaba con el torbellino a su alrededor. Su pelaje negro y fuego estaba despeinado por la carrera y el salto, pero su postura era firme, como la de un soldado que había ganado una guerra. Ese perro, su compañero de años, no solo había encontrado las pruebas, había luchado por él cuando nadie más lo hizo. El juez, con las gafas resbalando por su nariz y el rostro pálido por la conmoción, golpeó el martillo con una fuerza que hizo temblar la mesa. Silencio. Ordenó, su voz cortando el ruido como un machete. Esta sala volverá al orden ahora mismo o haré que la desalojen. El público se calmó poco a poco, aunque el aire seguía cargado de tensión. Los guardias sostenían al fiscal contra la pared, mientras él gritaba palabras incoherentes sobre su inocencia. Pero nadie le creía ya. El juez tomó la nota que Trueno había arrancado del bolsillo del fiscal y la leyó en voz alta, su tono grave resonando en la sala. Marzo de 2015, 50,000 pesos de los Lobos a Ramírez. Abril 2, Méndez fuera, ascenso asegurado. Hizo una pausa, mirando al fiscal con desprecio. Esto no es solo una acusación. Es una confesión escrita de su propia mano. Un murmullo recorrió la sala, pero esta vez era de asombro, no de protesta. Juan se puso de pie lentamente, apoyándose en Trueno para mantener el equilibrio. Sus piernas temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de lo que estaba viviendo. Miró al juez y habló, su voz ronca pero clara. Señor juez, mi perro no solo encontró esas pruebas. Me salvó la vida. Me acusaron de algo que nunca hice, y Trueno lo supo desde el principio. Él es mi testigo, mi defensor, mi familia. El juez lo observó por un momento, sus ojos entrecerrados como si evaluara cada palabra. Luego asintió, un gesto pequeño pero cargado de significado. Las pruebas presentadas por este animal, dijo, señalando a Trueno con un leve movimiento de cabeza, son suficientes para suspender su sentencia, Méndez. Ordeno una investigación inmediata sobre el comisario Ramírez y el fiscal. Hasta que se aclare todo, usted queda en libertad bajo supervisión. Un rugido de aprobación estalló en la sala. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Ana, la periodista que había hablado antes, se acercó corriendo con su libreta en la mano, sus ojos brillando de emoción. «Esto es histórico», exclamó.
Un pastor alemán acaba de cambiar un veredicto. Juan, ¿qué tienes que decir? Juan miró a Trueno, que estaba sentado a su lado, ladeando la cabeza como si entendiera cada palabra. Sonrió por primera vez en meses, una sonrisa cansada pero sincera. No soy yo quien tiene algo que decir, respondió. Es Trueno. Él habló por mí cuando yo no pude. El público rió, y algunos aplaudieron de nuevo. Pero la paz duró poco. Desde la puerta trasera, un guardia entró corriendo, su rostro pálido y su respiración agitada. «Señor juez», gritó. El comisario Ramírez intentó escapar por la salida de emergencia. Lo atrapamos, pero está armado y exige hablar con el fiscal. El juez se puso de pie, su expresión endureciéndose. «Llévenlo aquí». «Esto termina hoy», ordenó, su voz como un trueno. Minutos después, Ramírez fue arrastrado a la sala, con las manos esposadas y el traje desaliñado. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban vidriosos por el miedo. Miró al fiscal, luego a Juan, y finalmente a Trueno, que gruñó bajo, mostrando los dientes en una advertencia silenciosa. «Todo esto es por tu maldito perro», escupió Ramírez, su voz temblando de odio. «Si no fuera por él, estarías pudriéndote en una celda». Juan dio un paso adelante, enfrentándolo sin miedo. «No, Ramírez», dijo, su tono cortante como una hoja. «Esto es por ti. Por tus mentiras, tu codicia. Trueno solo hizo lo que tú nunca entendiste, defender la justicia». El comisario abrió la boca para responder, pero Trueno ladró, un sonido profundo y poderoso que resonó en la sala como un eco de triunfo. Ramírez retrocedió, y los guardias lo sacaron a rastras, sus protestas ahogadas por el ruido del público. El juez golpeó el martillo una vez más, cerrando la sesión. «Juan Méndez está libre hasta nueva orden», anunció. «Y que alguien le dé un premio a ese perro». La sala estalló en aplausos. Juan se arrodilló de nuevo junto a Trueno, quitándose las esposas que un guardia finalmente le había soltado. Abrazó al pastor alemán con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su pelaje cálido. «Gracias, amigo», susurró, su voz quebrándose por la emoción. «Me devolviste mi vida». Trueno lamió su cara, su cola golpeando el suelo como un tambor de victoria. La gente se acercó, algunos tomando fotos, otros ofreciendo palabras de apoyo. Ana comenzó a escribir frenéticamente en su libreta, mientras los periodistas rodeaban a Juan y Trueno como si fueran héroes de una leyenda. Pero para Juan, nada de eso importaba. Solo importaba el perro a su lado, el que había ladrado más fuerte que las mentiras, el que había traído la justicia cuando todo parecía perdido. Cuando salieron del tribunal, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Juan respiró el aire fresco por primera vez en semanas, sintiendo que el peso en su pecho se desvanecía. Trueno caminaba a su lado, su paso firme y orgulloso. En la distancia, Sofía, su hija, corrió hacia él con los brazos abiertos, gritando su nombre. Juan se arrodilló para abrazarla, y Trueno se unió, lamiendo sus rostros mientras reían entre lágrimas. La pesadilla había terminado. Y todo gracias a un pastor alemán que nunca dejó de creer en su amo.